La segunda parte de esto, ¿no? Imaginad que yo tengo una sal ternaria. Ya sabéis, metal, no metal y oxígeno. En este caso todo esto. ¿Cómo le pongo yo el nombre, el nombraco a todo esto? Pues mirad, sería de la siguiente forma. Igual que siempre. Con lo de los números de oxidación, igual a 0. Esta molécula, como es neutra, no tiene cargas, se iguala a 0. Si yo tuviese una molécula, como habéis visto antes, que tiene carga negativa, se iguala al número de cargas negativas que tenga. Por eso el carbonato lo igualaba a -2, el nitrato lo igualaba a -1 y este, que es el clorato, lo igualaba a -1. Esto es igual a 0. Ahora, como siempre, oxígeno -2 por 2, -4. Sodio, ¿qué número de oxidación tiene el sodio? Pues +1. Es el único que tiene. ¿Y el cloro? Entonces, ¿cuál va a ser? 3. Entonces, ya veo que el cloro utiliza, de las 4, utiliza la 3. Eso es determinante, es muy importante. ¿Por qué? Porque fijaros, ¿cómo se va a llamar esto en nomenclatura tradicional? Sería, esto de aquí sería el cloro utilizando el número de oxidación 3. Entonces sería, esto ha surgido de la unión del sodio, ¿vale? Y el ClO2. ClO2, ¿lo veis? Que como tiene solamente un átomo de metal, al tener solamente un átomo va a tener una carga positiva. Si aquí hubiese 2 átomos de sodio, aquí habría 2 cargas negativas. Pero lo importante es saber ponerle el nombre a esto. Entonces antes habéis visto que era anión, carbonato, por ejemplo anión carbonito, todo terminado en ato y en hito. Pero ahora no son aniones porque ahora se ha unido. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se dice esto? Pues sería, fijaros, como tiene 3, sería, si hubiera tenido 1, vamos a hacerlo así, si hubiera tenido 1 sería hipoclorito. Si fuera la 5 sería clorato. Si fuera la 7 sería perclorato. Ahora no pongo lo de anión. Ahora simplemente pongo el nombre, que sería, como utiliza el 2, sería clorito. Y ahora clorito sódico. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? Vamos a empezar con unos que no sean tampoco muy difíciles. HgNO2. Pues primero identifico el número de oxidación del nitrógeno. Entonces sería -4. Aquí, fijaros, aquí ocurre una cosa, que es que el mercurio puede tener el número de oxidación 1 o 2. Entonces hay que ir tanteando. Vamos a tantear con que el número de oxidación del mercurio sea 1, +1. Pues si el número de oxidación es +1, el nitrógeno utiliza el número de oxidación +3, que lo puede utilizar, porque el nitrógeno es 1, 3 y 5. Fijaros, si el mercurio hubiera utilizado aquí el número de oxidación +2, no le queda otra al nitrógeno que tener de número de oxidación 2. Y mi pregunta es, ¿puede tener el nitrógeno número de oxidación 2? No. Entonces lo descarto. El número de oxidación del mercurio 2. El mercurio en este compuesto utiliza el número de oxidación 1 y el nitrógeno 3. Entonces, si hubiera utilizado el 1, sería hiponitrito. Pero como utiliza el 3, sería nitrito. ¿Y ahora de qué? De mercurio no, porque es la nomenclatura tradicional. Entonces el mercurio, de sus 2 números de oxidación, ha utilizado la más pequeña. Entonces, como utiliza la más pequeña, tengo que indicarlo en el nombre, con la terminación oso. O ico, si hubiera sido la más grande. Entonces esto sería nitrito mercurioso. Donde con el oso indico que ha utilizado el mercurio el número de oxidación 1. Y con el hito indico que ha utilizado el nitrógeno, el mercurio, el número de oxidación 1, y el nitrógeno, el número de oxidación 3. ¿Vale? Vamos a hacer otro al contrario. Este, por ejemplo. Este es... vamos a ver. ¿Esto lo puse yo? Sí, por ejemplo. Esto es de lo que está hecho... Esto es el yeso, ¿sabéis? El yeso es sulfato cálcico. La tiza, con el que tenemos nosotros los profes, está hecho de una mezcla de yeso y caliza. Esto es la caliza, fijaros. Tenemos aquí de todo. Esto viene en la lista de compuestos que os tenéis que saber su nombre. Entonces, fijaros, ¿cómo sería esto? Mirad. Ya cuando lo hagáis un montón de veces veréis que el SO4 es sulfato. Lo identificaréis y lo haréis directamente. Pero mientras tanto hay que hacerlo así. Lo igual a 0 y sería 4 por -2, -8. Calcio, no queda otra, +2. Entonces el azufre utiliza la 6, que es la mayor de 3. Entonces sería sul y la terminación ato.
Si hubiera utilizado la 4 sería sulfito. Y si hubiera utilizado la más pequeña 2 sería hiposulfito. Sulfato y ahora en la nomenclatura tradicional sería cálcico. ¿Vale? Esto es nomenclatura tradicional, lo que estoy diciendo al principio. ¿Esto cómo es? Pues esto que tiene ese nombre común como la caliza, ¿vale? Ya sabéis que aquí en Elche, en Alicante todo el terreno que tenemos es calizo. Y pues por eso la caliza tiene el agua tiene tanta cal, porque la caliza con el agua pues se va reaccionando y va formándose la cal, el óxido de calcio. Pues vamos a hacerlo también. Sería igual a 0, sería menos 2 por 3 menos 6, más 2 y ahora el carbono utilizando el 4, que es el mayor. Entonces, como puedo utilizar el 2 y el 4, si hubiera utilizado el 2 sería carbonito. Pero como utiliza el 4, que es el mayor, sería carbonato. Es un carbonato, porque utiliza la mayor. Y ahora, carbonato cálcico. ¿Vale? Bien, así se hacen todos. Hay algunos que son más complicados. No que sean más complicados, sino que son un poquito más enrevesados. Pero no son tan enrevesados. Mirad, este de aquí es lo que voy a poner. F2CO3. ¿Vale? Y aquí os pongo... es que lo tenemos aquí. 3. Atención, este paréntesis me está indicando, lo primero que tenéis que saber es que aquí no hay 6 átomos de oxígeno, hay 9, porque esto se multiplica. Tenemos 2 átomos de hierro, 3 átomos de carbono y 9 átomos de oxígeno. Esto es un pedazo de compuesto. Entonces, fijaros, lógicamente si el CO3 era carbonato, esto va a ser carbonato. ¿Cómo se ve esto? Fijaros, primero tenéis que ver que el hierro, este numerito de aquí, es el número de oxidación que le ha dado el hierro. Entonces, el hierro va a utilizar el número de oxidación 3. Y el carbonato le ha dado el número de oxidación 2. ¿Vale? Al hierro. ¿Cómo identifico yo eso? Pues tampoco es que sea muy difícil, fijaros. Todo tiene que ser igual a 0, como siempre. Y ahora, 3 por 3, 9. 9 átomos de oxígeno. Y cada uno, 2. 9 por 2. Espérate que me pierdo. 9 por 2, 18. Vale, más 18. Ahora, fijaros, el carbono aquí... y el hierro. El hierro veo aquí que tiene de número de oxidación 3. Como hay 2 sería 3 por 2, 6. Más 6. Por lo tanto, el carbono tiene que ser aquí, el número que tengo que ponerle aquí, esto es negativo, perdonad, menos 18. Tiene que ser 12. Entonces tenéis que buscar un número que multiplicado por 3, porque hay 3 átomos de carbono, salga 12. ¿Qué número es? 4. Por lo tanto, el carbono utiliza el número de oxidación 4 y vuelve a ser un carbonato. Carbonato. Y ahora como el hierro utiliza la más grande sería férrico. ¿Ok? Bien, como hemos hecho algunas por la nomenclatura tradicional, vamos a hacer alguna por la sistemática. La sistemática es igual, ¿sabéis? No tiene mucho problema. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver aquí venga, este por ejemplo, Cu, Cr o 4. Primero, ¿qué compuesto es este? Es una sal ternaria. ¿Por qué? Porque es un metal, un no metal y el oxígeno. Tengo que identificar el número de oxidación que juega ahí el cromo. Y que el que juega también el cobre. Entonces sería menos 8. El cobre, el cromo sé que el número de oxidación que tiene siempre cuando utiliza estos compuestos, el único es menos 6. Y ahora, más 6. Y el cobre no tiene que ser más que el 2. Entonces, el cobre, recordar que puedo utilizar el 1 y el 2. Se utiliza el 2. Entonces esto será, por ejemplo, la nomenclatura tradicional sería cúprico. Pero lo queremos hacer en la nomenclatura sistemática. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace así. Sería primero un 4. Pues sería como siempre tetra, oso, cromato, entre paréntesis, en números romanos veo el número de oxidación que ha gastado sería, pues pongo aquí tetraoso cromato 6 y ahora D. Y ahora, cuando yo tengo un elemento, el metal, puede tener tener más de un número de oxidación, pues tengo que indicar el nombre, entre paréntesis también el número de oxidación que he utilizado. Como ha sido el 2, pues pongo de cobre 2.
¿Vale? Si hubiera sido este, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Este de aquí, 2CrO4. ¿Vale? Pues este sería tetraoso cromato 6 de plata a secas, porque la plata, como solamente tiene un número de oxidación 1, pues se pone de plata. ¿Vale? ¿Qué más os puedo hacer? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacerlo, que también se me ha olvidado deciros cómo se hacen los aniones en nomenclatura sistemática. Estos aniones, por ejemplo, imaginad que yo tengo aquí esto de aquí, ¿no? En la sistemática. Sí, en la sistemática. Estos aniones se llaman, se me olvidó decirlo antes, pero son aniones poliatómicos. Poliatómicos significa, poliatómicos varios átomos diferentes. Entonces, como hay dos átomos diferentes, se llaman poliatómicos. ¿Cómo sería la sistemática? Pues sería, como siempre, igual a la carga que tiene, menos 1. Y ahora sería oxígeno menos 2 por 3 menos 6. Y por lo tanto el cloro utiliza la 5. Entonces, el cloro de las 4 que puede utilizar, utiliza la de en medio. Entonces sería, en la nomenclatura tradicional hemos dicho que si hubiera sido la una sería hipoclorito, clorito, clorato. Entonces, en la sistemática, perdón, en la tradicional sería ion clorato. ¿Vale? ¿Cómo es la sistemática? Que eso sí no lo hemos visto. Pues es que como es igual, ¿vale? Por eso no tampoco he querido deciros cómo se hace, pero se pone igual. Se pone ion o anión, como queráis, y ahora se pone trioso, clorato, porque siempre termina en ato, y ahora entre en paréntesis el número de oxidación que ha utilizado el cloro. Entonces sería ion o anión, como queráis. Yo prefiero que me pongáis anión, porque ya me estáis diciendo que sabéis que tiene carga negativa. Anión, trioso, clorato y 5. ¿Vale? Bien, pues nada, seguiremos haciendo compuestos y sales ternarias. Vamos a ver si vamos a hacer nosotros, por ejemplo, uno que no sea muy difícil. Por ejemplo, esto. Vamos a hacer, se me ocurre, por ejemplo, hacer el bromito cálcico. Entonces, fijaros cómo lo hacemos, ¿vale? Para que no sea así muy lioso. Yo os voy a enseñar cómo lo hago yo, que yo sé cómo es más o menos. Mira, si el bromito cálcico, yo tengo el calcio, el bromo y el oxígeno. Vale, mucha gente lo saca de aquí, pero yo lo saco de aquí, de bromito cálcico. Fijaros. Bromito. ¿Qué significa que sea bromito? Pues lo que significa es que viene del ácido bromoso. ¿Cómo se hace el ácido bromoso? El bromo, el oxígeno más el agua. Donde el bromo utiliza, como es bromoso, utiliza la 3. Entonces 3 y 2 sería, esto no se puede simplificar, entonces H2BR2O4, que simplificado sería HBrO2. Entonces esto, cuando le quito el hidrógeno y se queda BrO2 negativo, esto es el bromito. Y ahora el bromito se une al calcio, entonces tengo calcio y bromito. El bromito, que es BrO2, le da la valencia negativa al calcio, que es como si pusiera aquí un 1, pero no lo pongo. Y ahora el calcio le da la valencia que tiene, que es la única que tiene, por eso termina en ico, al bromito, que es la 2. Y pongo entre paréntesis y 2. Es decir, el metal, el número de oxidación se lo da al anión, a todo el anión. Entonces, por eso hay que ponerle un paréntesis. Si hubiera sido un 1, si yo hubiera hecho, por ejemplo, no hubiera sido el bromito cálcico, sino hubiera sido el bromito argéntico, ¿vale? Pues sería así. Hago todo porque es Ag y ahora BrO2. El bromito, su valencia negativa se la da a la plata. Y ahora la plata le da la suya, que es 1. Pero como es 1, no hago esto, paréntesis 1. No, eso no se hace. Porque es igual que no poner paréntesis. Es BrO2. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Os dejo ya. Voy a ver si subo los vídeos. Y listo. Un saludo.